estudios de Radio Espacio en la provincia de Los Ríos, en la ciudad de Bahoyo. Un saludo fraterno y agradeciéndole su presencia en nuestro medio de comunicación. Muchísimas gracias, Carlos. Un gusto estar en Radio Espacio. Damos inicio entonces, licenciado. Ok, muchas gracias, doctor. Primero, el agradecimiento siempre por atender nuestras comunicaciones. Estamos ya en medio de una campaña. Iniciamos, doctor, haciendo un comentario sobre lo que estamos viviendo en el país en este momento. Doctor, adelante. Bueno, creo que hoy se cierran las inscripciones de candidaturas. Nosotros tuvimos la previsión de inscribir las candidaturas, no solo por previsión, sino porque también habíamos acordado con el Consejo Nacional Electoral, todas las fuerzas políticas, de que tratemos de que no dejar para el último, para no generar los problemas que se van a generar hoy y los próximos días en el Consejo Nacional Electoral. Nosotros cumplimos, no tuvimos los problemas de otras organizaciones de cambiar candidatos, de cambiar nombres. Nuestra organización está preparada para participar en esta contienda electoral. Hemos concluido con la inscripción de candidaturas en todo el territorio nacional. La última fue precisamente de la provincia de Los Ríos, la de Héctor Hurtado, que se inscribió hoy. El resto lo hicimos los primeros días cuando se abrió el proceso electoral. Hasta el momento estamos 4 candidaturas calificadas a nivel presidencial y en el transcurso de los próximos días se calificarán algunas más. No sabemos por ahora cuántas definitivamente correrán en esta campaña electoral. Yo he visitado varias provincias, he acompañado a los candidatos a las inscripciones en sus respectivas provincias. Lo mismo lo ha hecho Alexandra Peralta, candidata a la vicepresidencia de la República, ha acompañado también inscripción de candidaturas, y estamos cerrando esta primera fase de inscripción de candidaturas, preparados para iniciar un debate nacional de propuestas. Nosotros queremos hacer una campaña limpia de propuestas. Creemos que hay que olvidarnos de esas campañas agresivas, de insultos, de calumnias, por bien del país, por bien de la democracia y por bien de nuestras familias. Doctor, en este momento el país vive un momento muy especial, afectados por una crisis económica galopante. Adicionalmente, esta pandemia ha complicado al país y al mundo la situación económica, social, la salud, que se ha venido a menos. Se han evidenciado grandes inconvenientes, grandes problemas con el manejo de la misma pandemia, y particularmente el Ecuador ha vivido un momento previo a la pandemia del COVID-19, una pandemia económica que ha venido mermando la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. En esta campaña electoral hay muchas propuestas que ya hemos escuchado a los candidatos. En este caso, con usted particularmente, para usted, ¿cuál es la solución? Primero, ¿el país tiene solución económicamente hablando, socialmente hablando? ¿Y cuál es la propuesta que tienen ustedes en el partido? Sí, el Ecuador sin duda tiene solución. Hemos salido de crisis muy complejas, arrimando el hombro, uniéndonos. Yo creo que este es un momento en el que hay que arrimar el hombro. Este es un momento de unidad. El país exige eso, exige. Y creo que las posibilidades del país existen y son a partir de nuestra propia capacidad, de nuestros propios recursos, de entendiendo las fortalezas que tenemos. Entre ellas, la fortaleza más importante de nuestro país es ser el país de la biodiversidad, de tener la capacidad de producir en el campo más de 100 variedades de frutas, el ser un país que le ha dado gran parte de la alimentación actual del planeta, y que hemos cometido errores como nación, no hemos avanzado hacia la agroindustria. Creo que ese es el camino que hay que avanzar. Fortalecer la producción agropecuaria, fortalecer la producción agroindustrial, que son los pilares de la economía, y el turismo. Creo que esos son los 3 pilares fundamentales. A través de eso podemos dinamizar la industria de la construcción, la artesanía, los servicios, el transporte, el comercio. Creemos que no hay fórmulas mágicas, pero que evidentemente el modelo de futuro del país tiene que nacer de nuestras raíces. Y si seguimos improvisando, si seguimos inventando los modelos de escritorio o copiando fórmulas de otros países, estaremos destinados a nuevos fracasos. Creo que es la hora de reconocer nuestras fortalezas y con ellas avanzar hacia el futuro.
La crisis nos obliga desde luego a que es necesario reactivar la economía en general, toda la economía, y para esto indispensable que se dé periodo de gracia a quienes tienen, muchas familias que tienen emprendimientos, tienen deudas que no pueden pagar por el frenazo de la economía y que hay que dar oportunidad a que las puedan pagar. Hay que tener una política clara de fomento a la inversión para poder contribuir con las familias. No creo que el país pueda seguir teniendo una política de endeudamiento externo para obra pública. Yo creo que el endeudamiento externo hay que pararlo, hay que renegociarlo. Y lo que hay que conseguir es líneas de crédito para apoyar a la producción agropecuaria, a los pequeños emprendimientos del campo y de la ciudad, y que hay que enfocar ahí la economía. Que las obras de infraestructura hay que concesionarlas, pero que lo que no se puede concesionar es el desarrollo económico. Construir una autopista de desarrollo económico desde nuestras raíces. Abrir el mercado financiero. Necesitamos la presencia de Banca Internacional por dos razones. Una, para atraer capitales de inversión, y dos, para bajar tasas de interés. Necesitamos fomentar la repatriación de capitales y ahorros de ecuatorianos que sacaron su dinero por miedo a la confiscación. Y ahí hay que hacer una reforma a la ley. Hoy tienen que pagar entre el 25 y 30% de impuestos, bajar ese impuesto a 5% para estimular el regreso de esa inversión. Te diría, ese es un elemento clave en política económica. La otra es educación. La educación forma a la sociedad, forma a nuestras familias, forma a la nación en su conjunto. Y tenemos una crisis del sistema educativo. Cientos de miles de jóvenes terminan el colegio y no tienen oportunidad de futuro, porque no pueden ingresar a las universidades por las limitaciones que impone el examen ser bachiller, pero además porque la educación media no nos prepara, no prepara a la juventud para impulsar iniciativas y no lo prepara para incorporarse a la vida laboral. Necesitamos una educación adaptada a la realidad cultural, ambiental y productiva de cada uno de los cantones del ambiente, de las condiciones de vida. Bueno, doctor, parece que tenemos algún tipo de inconveniente en la conectividad. No sé si nosotros vamos a estar pendientes de que retomemos la conectividad, que lamentablemente este momento nos está jugando una mala pasada. Esperemos, doctor, no sé si usted me está escuchando, vamos a retomar la participación suya, pero sí, lamentablemente bueno, vamos a ver si retomamos la comunicación. Estamos a la espera de que la conectividad mejore un poco. No sé si Carlos desde Babahoyo, vamos a ver si podemos retomar y informar al doctor. Ahí regresó ya la conexión. Sí, estamos en el análisis de la educación, doctor. Yo les decía que la educación debe ser un instrumento de desarrollo económico, que hay que hacer una reforma educativa profunda. El bachillerato general unificado hoy lo podemos evaluar a 10 años y sabemos que es un fracaso, que necesitamos una educación que fortalezca el emprendimiento en cada una de las familias ecuatorianas, que la educación no viva de espaldas a la realidad económica. ¿Cómo es posible que tengamos 120,000 pescadores artesanales en la costa y ni un solo colegio en pesca? No los tenemos ni en la sierra, en producción de hortalizas, de granos, de fruta, de flores, al nivel de las ciudades, en industria, artesanía, construcción, mecánica, electricidad, electrónica, etcétera. Es decir, hay una crisis de falta de visión realmente. Es como que vivir de espaldas a la realidad productiva del país, que pasa a nivel de los colegios, pero también de las universidades. No todas las universidades son pulmón de desarrollo provincial. Hay universidades que viven en las nebulosas, que no están asentadas en la realidad del país ni en las necesidades del país. El país necesita una juventud preparada para transformar la nación, pero hay que darle la oportunidad a la juventud para que transforme la nación. Y darle oportunidades, permitirle acceder a la universidad. Hay que eliminar el examen ser bachiller, hay que poner cursos de nivelación, abrir las puertas de las universidades para que la juventud ingrese a ellas, y no la discriminación que hay ahora. Solo el que tiene plata puede pagar una universidad privada y más allá de la nota que saque su hijo o hija, estudiará la carrera que desea. Pero a nivel popular, el 75% de las familias ecuatorianas han perdido el acceso a la educación universitaria, gran parte de ella, con un examen
que con una sola prueba determina el futuro de un joven. Y generalmente, en la mayoría de los casos, en el 75% de los casos, su futuro es: no estoy preparado en el colegio, pero no tendré universidad. Ahí no hay futuro, y hay que darle futuro a la juventud. Si le decimos son el presente y el futuro de la patria, démosles los instrumentos para transformar la vida de la nación, de sus familias. Creo que ese es un cambio absolutamente necesario de entre los cambios profundos que requiere el Ecuador. Y el otro es la lucha contra la corrupción, Germán. En ese sentido, igual. ¿Por qué se produce corrupción? Porque hay una ley, que es la ley de contratación pública, que es permisible a la corrupción. Es decir, la autoridad contrata discrecionalmente, así de simple es el tema. Hay que eliminar la discrecionalidad, hay que tener un control previo de la ciudadanía. Que los contratos, por ejemplo, en la provincia de Bolívar, en la provincia de Los Ríos, se hagan de manera pública, tanto de las autoridades locales como de las autoridades nacionales que tienen injerencia en la provincia. Igual los contratos nacionales deben ser públicos. ¿Por qué tienen que ser secretos? Si ustedes se preguntan por qué es que la gente se corrompe o ya es corrupta cuando entra en la función pública, porque en arca abierta es lo que está sucediendo. Y hay gente honesta, desde luego, que hay que admitir que no comete actos de corrupción, pero el que quiere lo hace porque no hay limitación. Es más, la Contraloría no interviene. La Contraloría interviene 2-3 años después de que terminan los contratos, cuando la obra ha sido entregada. Por lo tanto, hay que hacer un cambio profundo de esa ley, eliminar el CERCOP y eliminar esa serie de mamarrachadas que nos tienen a los ecuatorianos molestos realmente, de esta pandemia de la corrupción, que hay que pararla de frente. Y no solo se trata de que vayan presos los responsables, se trata de eso también. Pero hay que cortar de raíz el tema, y la única forma de cortarlo es con una nueva ley. Una ley transparente, clara, con vigilancia de la ciudadanía, donde cada centavo de los ecuatorianos sea vigilado su gasto, y no este dispendio, de gastar la plata a manos llenas y llevarse esa plata. Un Estado que despilfarra y en regímenes que han tenido matices de corrupción de altos funcionarios. Doctor, ¿qué opina usted de lo que hoy es titular en varios medios de comunicación de los convenios que el Ecuador ha firmado, o la carta de intención que el Ecuador ha firmado con el Fondo Monetario Internacional para este progresivo desembolso de los $6.000 millones? Esta carta de intención, según se conoce, tiene varias cosas que afectarán directamente al pueblo ecuatoriano: la suba progresiva del IVA, entre otras cosas. ¿Qué opinión le merece a usted esta situación que hoy el gobierno a la cuenta ya ha concretado? Porque se ha hecho un primer desembolso, entendemos, de primeros $2.000 millones. Sí, no hay medidas por ahora. Lo que esperan es que el próximo gobierno las tome. Nosotros no vamos a subir el IVA. Ese es un impuesto recesivo. El IVA afecta al consumo, y lo que hay que estimular es el consumo, todo lo contrario. Es decir, esas recetas a veces nos han frenado la economía. Yo creo que hay que negociar con el fondo y con todos los organismos multilaterales, desde luego, pero hay que negociar desde el interés nacional. Y en este sentido, yo haré un gobierno soberano, negociaré con los organismos internacionales, pero aplicaré una política soberana de protección de las mayorías. Nuestro gobierno será un gobierno de las mayorías, del pueblo, de las familias ecuatorianas, por las familias, para las familias y con las familias ecuatorianas. Doctor, en ese sentido, yo voy a proteger el nivel de vida de los ecuatorianos, y creo que en ese sentido hay cosas que sí son obvias que hay que hacer. Por ejemplo, disminuir el gasto público, desde luego. O sea, no podemos vivir del despilfarro de las fiestitas de viernes y sábado en los palacios de gobierno. Eso hay que ponerlo al tacho de la basura. El gobierno tiene que ser un gobierno honrado y austero, y en ese sentido hay que manejar una austeridad clara de administrar los recursos, cada centavo del pueblo ecuatoriano, con un sentido de ahorro, con un sentido de eficiencia, desde luego, pero jamás de despilfarro. Y hay que bajar el gasto público. Hay instituciones, Germán y Carlos, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que en el año 2007, enero del 2007, tenía 9.800 funcionarios, y hoy tiene 32.000 funcionarios. Y el IES ha crecido en un porcentaje importante, ha crecido la afiliación en cerca del 40%. Quiere decir que había que aumentar en el 40% de funcionarios, que debíamos tener 14.000, digamos, pero no 32.000. Es decir, ahí hay un exceso de personal, y creo que hay que controlar eso.
se jubila alguien y se llena la jubilación de manera inmediata. No, el que se jubila no se llena esa jubilación. Los contratos ocasionales, salvo en cosas muy indispensables, disminuir el número de ministerios, de secretarías de Estado. ¿Cómo es posible que lleguemos a tener 42 secretarías de Estado? ¡Qué barbaridad! Hoy han bajado un poco, ¿ya? Pero siguen siendo abultadas. Recuerdo cuando se inauguró la democracia en el año 79, en el gobierno del presidente Rodós, habían 13 ministerios. Ya que tengamos 15, pero algo sensato. Creo que se requiere mucha sensatez para administrar el país y no vanidad ni opulencia. Ahora, el problema del país básicamente es liquidez, doctor. ¿De dónde sacamos la plata para educación, salud, para reactivar la economía nacional? Con esta pregunta pasamos ya luego a nuestra oficina de Babahoyo. ¿De dónde sacamos el dinero? Yo le planteé tres líneas realmente. La una, la repatriación de capitales y ahorros, son 40 mil millones de dólares que tienen los ecuatorianos fuera del país. No creo que podamos aspirar a que regresen los 40 mil en el próximo año, pero sí podemos aspirar a traer 4 mil, 5 mil millones el próximo año que se invertirían en economía y esto va a permitir reactivación económica. Creo que es importante la intervención de la banca internacional. Podríamos traer banca. Cada banca que se instale aquí implica inversión de no menos de 1.000 a 2.000 millones de dólares. Debemos tener varios bancos, abrir la puerta de la banca europea, la banca asiática, la banca norteamericana, desde luego también, y de cualquier país de América Latina que quiera invertir en el Ecuador. Nuestro país es dolarizado, necesitamos inversión. Y me parece importante también, y voy a precisar esto, necesitamos líneas de crédito para la gente, para las familias. No endeudamiento para el Estado, sino deuda para la gente. Deudas de 20 mil, 50 mil, 200 mil, 1 millón, 5 millones de dólares, pero para la gente. Y eso no es deuda externa. Esa es una deuda de líneas de crédito en el que el país ha sido lento en traer líneas de crédito de los multilaterales, de los estados, de la cooperación internacional, a tasas de interés que pueden fomentar la producción y el crecimiento económico. Hay que fomentar el crecimiento económico, hay que ser austeros en el gasto público para ahorrar y financiar esos programas con los impuestos, pero ahorrados, no con un presupuesto de 31 mil millones de dólares y de los cuales se van en despilfarro por lo menos 6 mil. Creo que hay que manejarse con austeridad. Y creo que ese fondo de inversión para micro, pequeñas y medianas empresas debe ser el objetivo más importante. Un fondo con tasas de interés del menos del 5%, con 5 años de plazo, para microempresas con créditos de hasta 20 mil dólares, para pequeñas y medianas empresas con créditos de hasta 600 mil dólares y para las empresas grandes con créditos de 15, 20 millones, de acuerdo al volumen de esas empresas de negocios. Creo que hay que tener una política de brazos abiertos que busque grandes acuerdos y consensos nacionales en política económica. No podemos seguir los ecuatorianos peleándonos unos con otros, somos una sola familia y debemos trabajar juntos, arrimar el hombro. Acuerdos en la lucha contra la corrupción, sensatos, abiertos, públicos, acuerdos en la política de desarrollo económico y erradicación de la pobreza. Y desde luego, creo que acuerdos en la reforma educativa que son fundamentales para el futuro de la nación. Carlos. Gustavo, pues justamente estamos en la provincia de Los Ríos, en el cantón Babahoyo. Nuestra provincia es eminentemente agrícola como tal, productiva. He venido escuchando su intervención y la cual es muy clara, muy cierto. Se ha hecho un análisis político, económico y gubernamental del país. Aquí la pregunta cabe. Se habla incluso de repatriación de capitales y toda esta situación para fomentar la agroindustria, el turismo como tal. Perfecto. La seguridad jurídica, Gustavo, que hay en el país, ¿usted cree que va a permitir este tipo de situaciones? ¿Los empresarios van a acceder a regresar capitales desde el extranjero? Los empresarios en el Ecuador, les recomiendo que lean la revista Vistazo, aunque no estoy haciendo publicidad por él. El año pasado tuvieron ingresos por 75 mil millones de dólares. Es decir, ¿qué empresario se va a quejar si tiene, antes de la crisis de la pandemia, utilidades que van sobre el 20, 30%, y si hay un crecimiento de la economía?
Es decir, no es verdad que haya inseguridad jurídica. Es decir, hay inseguridad para atraer capitales por una razón muy simple, que te cobran entre el 25 y 30% y la gente que tiene $200,000 sacados por miedo a la confiscación, a la ley de herencia y plusvalía, que tiene guardados en una cuenta en Estados Unidos ganando menos del 1% de interés anual. Esos $200,000 aquí le producirían, si es en inversiones, 4 o 5%, y si es en inversión financiera me refiero. Pero si es en otro tipo de inversiones, le puede producir el 12, el 15, el 20%. Por lo tanto, no hay un problema de seguridad jurídica en el sentido de que haya miedo, no. Miren, los camaroneros, son 28,000 camaroneros en el Ecuador. Una empresa camaronera media tiene una rentabilidad sobre el 25%. Hablo media, no hablo de alta tecnología, de mediana y baja tecnología. Por lo tanto, ¿cuántos productores tenemos de bananos? 115,000 productores de bananos. Es porque en nuestro país hubo reforma agraria. Alguna gente cree que nuestro país es Colombia o Venezuela o Costa Rica y que la propiedad del agro son 1,000 familias. No, aquí son 850,000 familias propietarias de más de 50 años. Y tienes cacao, café. Esa riqueza hay que fortalecer. Hay que fortalecer en la producción, en el caso andino, la producción de flores, la producción de hortalizas, la producción de fruta. Es decir, que son producciones que tienen que tener apoyo del Estado en riego, tienen que tener apoyo del Estado en crédito barato. Y crédito, yo no diría barato, porque no se trata de que sea barato, crédito no usurero, para ser más claro. Y apoyo a la comercialización y la industrialización. Y ahí tenemos problemas, por ejemplo. Tenemos excedentes de naranja en el cantón Chone, Manabí. Excedentes de decenas de miles de toneladas de naranja que se pudo. Porque no hay una industria de exportación de jugos de naranja, de compotas de naranja. Es decir, tenemos que dar el salto hacia la industrialización. Lo mismo pasa con la leche. Hoy tenemos una crisis de sobreproducción de leche. ¿Qué implica la crisis de sobreproducción de leche? Que la gente tiene que botar la leche porque no hay quien pague la leche, porque hay exceso de producción. Y en ese sentido, ¿qué es lo obvio? Lo obvio es industrializar la leche, producir leche en polvo y venderle al mundo. Hay demanda en el mundo de productos agropecuarios. Entonces tenemos que ir por esa senda, por ese camino. Y creo que el país es un país atractivo para la inversión, es un país que tiene una moneda dura. Aprovechemos que tenemos la moneda dura y trabajemos con esa moneda para salir del subdesarrollo y para salir de la pobreza. Y yo creo que por ahí debemos trabajar hacia futuro. No le veo limitación ahí. Ahora, necesitamos dar seguridad y para eso requerimos acuerdos en serio, no acuerditos para mayorías de maletín, las mayorías armadas a cambio de un puestito, a cambio de una obra. Mayorías en serio, mayorías para transformar la patria, mayorías para un proyecto de desarrollo económico, mayorías para transformar la educación y darle futuro a nuestra juventud, mayorías para acabar con la corrupción. Y yo creo que ese debe ser el compromiso de todas las fuerzas políticas, con sensatez y con sentido de urgencia. El país necesita salir de esta crisis rápido y hay que, los primeros días de gobierno o desde los primeros días, trabajar intensamente en una gran minga nacional por sacarlo al país y llevarlo al futuro, a un futuro de dignidad. No un futuro de opulencia, pero sí de dignidad. Un futuro en el que nuestras familias no vivan en condiciones de pobreza y de desempleo, en que nuestros agricultores tengan semilla de calidad, puedan producir con seguridad, con confianza, en un gobierno de brazos abiertos, que dialogue, un gobierno que no imponga, un gobierno que si son problemas laborales, converse con los trabajadores, si son problemas con los empresarios, converse con los empresarios, con los agricultores, con la juventud, con todos los sectores. Aquí se legisla y se hace política de espaldas a la gente, a las familias. Los transportistas, más de 230,000 transportistas que tienen una o más unidades de transporte. Y cuando se trata de discutir el tema transportes, no son invitados a la discusión, que es ridículo. Los transportistas tienen que participar en los temas que tienen que ver con el transporte que va a requerir una reforma de fondo. En ese sentido, con liderazgo, pero no un liderazgo prepotente, no un liderazgo de imposición, sino un liderazgo democrático, de brazos abiertos. Justamente, Gustavo, pues en esto somos claros. Este gobierno que está por extinguirse ya y algunos candidatos
están planteando justamente, pues, en este caso, no solamente inversión extranjera como ustedes están ustedes proponiendo como partido político. Es más, están diciendo que hay que privatizar ciertas ramas del Estado. En el caso de que ustedes lleguen a ser gobierno, ¿ustedes piensan privatizar algunas instituciones del Estado como tal? No. Primero porque la Constitución lo prohíbe, pero no solo porque la Constitución lo prohíbe, sino por convicción. Nosotros podemos concesionar, hacer alianzas público-privadas, eso sí, pero no vamos nosotros a privatizar las áreas estratégicas del Estado. Esas áreas estratégicas son fundamentales que el Estado tenga control. E incluso en ciertas áreas que la ley lo permite, como el caso del Banco del Pacífico, que es un banco además rentable, que genera una rentabilidad de $120 millones anuales, que no hay para qué venderlo. Lo que sí hay que hacer con ese banco es pagar con el banco parte de la deuda con los afiliados al Seguro Social y los jubilados, la deuda con el IES. Ese banco podría dinamizar mucho la economía del país y la economía de los afiliados y los jubilados. Un banco que puede implicar que cada trabajador tenga su cuenta corriente ahí, que tenga tarjeta de crédito de acuerdo a su ingreso, que participe y que no sea sujeto a que grandes empresas hagan negocio cuando ese negocio puede favorecer a los afiliados y jubilados. En ese sentido, en esa línea, en el caso del Banco Popular. En los otros casos no. En los otros casos yo creo que hay que mejorar la eficiencia. Hay empresas muy mal manejadas, tanto privadas como públicas. No se puede satanizar las empresas públicas. Hay gente que dice, toda empresa pública es mal manejada. Y no es verdad, hay empresas públicas bien manejadas. Un ejemplo, el Banco del Pacífico, es decir, un ejemplo de buena administración. Hay que tener buenas administraciones, no politizar la administración. Hay que tener políticas claras, pero la administración tiene que ser gerencial, con gente que sepa administrar y que rinda resultados, no el despilfarro, no el robo de las instituciones públicas eficientes para el bien de todos los ecuatorianos. Gustavo, está claro el asunto. Pues justamente antes de dar paso ya a la central en San Miguel de Bolívar, pues justamente la derecha siempre impone un discurso en contra de la izquierda, que aparte de la privatización de ciertas empresas que han propuesto ciertos candidatos, es la estatización. Estatizar empresas privadas. ¿Tampoco sería parte del gobierno de ustedes esta? Y con esta pregunta me despido desde aquí de Babahoyo, Gustavo. No tiene ningún sentido estatizar. Una sociedad de propietarios y productores como la nuestra, donde más de 2 millones de familias tienen una actividad económica, lo que hay que fortalecer es las actividades de esas 2 millones de emprendedores que tiene el país, del vecino que tiene la tienda, del otro vecino que tiene la ferretería, de la vecina que tiene la peluquería, del vecino que tiene la sastrería, del otro vecino que tiene el taxi, el camión, el bus. Eso hay que fortalecer. Y no entender que hay la idea de que los empresarios son los 100 más ricos. Los empresarios en el Ecuador o los emprendedores son un poco más de 2 millones de familias. Esas familias hay que ayudarles con crédito, darles la mano para que salgan adelante, porque ahí está el empleo. Cuando nosotros favorecemos a los 32,000 productores de cacao que tienen 20, 50, 80 hectáreas, estamos fortaleciendo el empleo en cada finca, en cada familia le estamos llevando bienestar. Y creo que debe ser un modelo descentralizado, además, no centralizado en Quito y Guayaquil. Un modelo de desarrollo desde cada una de nuestras provincias, con planes de desarrollo provincial. El plan de desarrollo de la provincia de Bolívar, que hay que consensuarlo con los actores sociales, políticos y económicos de la provincia. El plan de desarrollo de la provincia de Los Ríos. Es decir, no planes de desarrollo en un escritorio por un burócrata, por más PhD que tenga. Si mucho más conoce su provincia la gente que labora, vive, ama su tierra. Y el futuro desde esas raíces, no el futuro impuesto por algún intelectualoide blandengue. Gustavo, pues agradeciéndoles de acá desde la provincia de Los Ríos, del Cantón Babahoyo, enviándole un saludo muy especial a Marco Sanabria, a Giovanni Mora, licenciado Germán Jarrín. Damos paso allá y nuevamente, Gustavo, muchas gracias por su presencia acá en Los Ríos, en Babahoyo, en Radio Espacio. Gracias a usted. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Continuamos con la entrevista. Parece que ya cerraríamos, pero no, doctor. Ahora hay un problema que ha evidenciado
Tengo unos pocos minutos porque tengo que ir Ok. a un evento. Sí, sí, Así vamos que te voy a concluyendo. pedir que me hagas una o dos preguntas y cerramos. Vamos Yo a voy cerrar ser con esta breve. última pregunta, ok. Bueno, hay muchas preguntas Gracias, que se han desplegado en nuestra cuenta de fanpage. Y vamos a hacer algo que es importante. Este momento de la pandemia se ha evidenciado un problema muy grave que va dirigido básicamente, el problema que se genera básicamente en el campo, es la falta de conectividad. Esta pandemia no va a pasar por arte de magia, va a ver que el próximo gobierno va a tener que trabajar en el acceso al Internet, a los instrumentos tecnológicos. En ese tema, y para concluir la entrevista, doctor, ¿qué es lo que va a hacer su gobierno? Germán, yo creo que en materia de conectividad hay que avanzar, pero no es una varita mágica, no es que nosotros decimos el 100% del territorio nacional va a tener conectividad, porque eso es un proceso y no un suceso, pero vamos a avanzar en ese proceso. Hoy la conectividad está en el 66% y hay que avanzar aceleradamente a subirla al máximo posible, especialmente en las zonas de mayor cantidad de habitantes. Y eso es un compromiso nuestro y lo vamos a hacer. También hay que dar acceso libre al Internet. Si tenemos ahora posibilidades de que imposibilidades de que los jóvenes y niños vayan a escuela y no tienen ni Internet, no llega a sus comunidades, pero tampoco tienen computadoras, ni tablets, ni celulares. Por lo tanto, hay que fortalecer un sistema educativo que tenga una variedad de posibilidades. Educación a distancia con textos, como fue la experiencia exitosa del Colegio Solidaridad que yo dirigí, la experiencia de Fe y Alegría y FEIAL, la experiencia de la Universidad Técnica de Loja. Educación radiofónica, como fue la experiencia radiofónica en la Sierra Central del país. Educación por televisión, también educación por computación y internet, educación semipresencial y presencial. Yo creo que vamos hacia eso, a una modalidad mucho más abierta. Las universidades, para abrir cupos, van a tener que abrirse. No puede seguir siendo la universidad una aula para 30 estudiantes. Está bien, 30 presenciales, pero pueden estar conectados 100 estudiantes más vía virtual, pero además pueden haber textos de estudio para que se estudie en la casa, que haya estudio a distancia. La universidad, yo esta mañana dije 200,000 egresados, me equivoqué, no son 200,000 de la Universidad Técnica Particular, son cerca de 100,000 egresados. Eso es una cifra muy grande para darle oportunidad a la juventud de acceder a la educación. Y acceder a la tecnología, porque la tecnología multiplica las actividades económicas también. Y en ese sentido tendremos un avance. Nosotros hay que consolidar el 4G. Este gobierno ofreció avanzar en el 5G, con la pandemia eso no va a ser posible. Hay algunos reparos sobre el 5G, hay que estudiarlos a fondo. Yo tengo la percepción de que a veces hay mucha fantasía en eso, pero el 5G es sin duda una revolución tecnológica que se viene, y nosotros no podemos creer que podemos no usar los instrumentos tecnológicos. No vamos a competir en inteligencia artificial, pero debemos usarla inteligentemente para el desarrollo de nuestro país. Doctor, bueno, como apremia el tiempo, quiero ya dejarle sus palabras finales y agradecerle nuevamente por haber aceptado esta entrevista. Adelante, doctor. ¿Cómo no? Creo que podemos tener un sistema de salud que use tecnología con telesalud para acceder a la salud en todos los sectores, con médicos cercanos a la comunidad, enfermeras, subcentros de salud. Yo restableceré todos los subcentros de salud. Cada 800 familias tendrán su centro de salud y medicina virtual, medicina a través de los medios tecnológicos modernos, donde es posible. Pero también creo que la educación debe usar esos medios y desde luego la economía. Un saludo y un abrazo fraterno a Germán, a Carlos, a los radioescuchas, decirles que tenemos futuro, que tenemos que empujar, desde luego, arrimar el hombro. Esta es la situación más dura que han vivido nuestras familias, pero vamos con esperanza a construir un futuro de dignidad para nuestras familias y para nuestro país. Muchísimas gracias y nuevamente un abrazo fraterno. Muchas gracias al doctor Gustavo Larrea, candidato